Ha culminado la primera ronda de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para hacer un rápido análisis y resumen de lo que hemos podido llegar a ver y también observar de cara a los objetivos de estas grandes selecciones, también con la idea, por supuesto, de alzar la gloria y buscar el oro. Cada vez más cerca de la inauguración principal de los Juegos Olímpicos, aún así nos han dejado partidos muy relevantes y ello también especialmente interesantes de cara a la proposición de grandes competidores, de cara a básicamente ser los mejores candidatos a poder llegar a las instancias finales. Recordemos, este torneo es muy corto. De pasar de la fase de grupos les determinará a las selecciones que puedan llegar a lograrlo, pasar a los cuartos de final y poco a poco, a través de rápidas semanas, tratar de alzarse con un objetivo muy interesante, como por supuesto es la gloria eterna, no solo al poder llegar a alzar el rédito del oro a través de una competición tan relevante como los Juegos Olímpicos, sino también lo veremos más adelante para algunas selecciones, reconducir un objetivo que poco a poco se veía algo distante, hoy la idea de seguir consolidándose como uno de los mejores equipos de la historia del deporte. Antes de empezar a hablar del resumen de todo lo que nos dejó esta primera ronda, los invitaríamos a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino también la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a más personas, por supuesto muy relevante, pero también principalmente la idea de hablar de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que rápidamente le daríamos un vistazo a los resultados de esta fase, de esta primera ronda de la fase de grupos, para poder llegar a entender un poco mejor las características de cada una de estas selecciones, especialmente de cara a la segunda ronda. Con ello comenzaríamos hablando de cada uno de estos resultados, comenzando con el gran debut de la selección española, una selección que contaba con sus primeros Juegos Olímpicos y él les ha dado un gran rédito el poder llegar a estar en un estado anímico, físico, diríamos que lo veremos más adelante. Poco a poco tratan de reforzar esta característica, pero aún así una labor excepcional les ha permitido poder llegar a una gran victoria ante la selección de Japón, un partido muy difícil, pero con un marcador y también mucha eficiencia por parte de jugadoras como Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Le brindaron a la selección de Motse Tomé su primera victoria en unos Juegos Olímpicos por un marcador de 2-1. Más adelante encontraríamos un marcador de 2-1 en semejanza de la selección de Canadá ante la selección de Nueva Zelanda. Más adelante también el partido entre la selección de Nigeria y la selección de Brasil con un marcador de 0-1. Además de ello, la selección de Alemania también contó con un gran debut ante la selección de Australia por un marcador de 3-0, en el que el juego aéreo no solo demostró ser una herramienta muy útil, sino también una clara característica para poder llegar a dominar ante sus rivales. Más adelante también encontraríamos uno de los partidos más interesantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el partido entre la selección francesa, la selección de Blue, y la selección colombiana de fútbol. Un partido cargado de momentos muy interesantes también, de proposiciones muy relevantes de cara al equipo cafetero. Lastimosamente no pudo llegar a ser suficiente para por lo menos lograr un empate. Aún así, la demostración, diríamos que rápidamente el resumen determina que el talento está ahí y las características de poder llegar a ser competitivo todavía lo pueden llegar a demostrar a través de las chicas superpoderosas. Más adelante también encontraríamos al final el partido entre la selección de Estados Unidos y la selección de Zambia, una selección de Zambia que, recordemos, desde el principio del arranque de estos Juegos Olímpicos ya había tenido momentos, diríamos, de bastante polémica. No los vamos a alargar demasiado en ellos debido a que no creemos que contamos con la información suficiente y los datos, diríamos, más concretos para determinar si lo constantemente relacionado es verídico o no. Por ello, ahora mismo no lo informaríamos debido a que básicamente no contamos con los medios necesarios para verificar si las historias o, diríamos, los parámetros que han sonado constantemente a través del staff técnico son verdaderas o no. Ni tampoco estamos diciendo que sean falsas. Ahora mismo la información es poco concreta. La viabilidad y las certezas de los digamos afectados o los
básicamente los implicados, por mencionarlo de alguna manera, pues tenemos pocas ideas de verdaderamente lo que pasa en esta selección. Por ello, por ahora lo dejaríamos así, no por desmeritarlo. La verdad es que situaciones como estas claramente son de mencionar constantemente y especialmente para tratar de que cambien estas situaciones, pero sin los, diríamos, la información más acertada, básicamente sería caminar a ciegas. Por ello, preferiríamos tal vez poco a poco tratar de constatar información como esta con algo más de precisión y con algo más de certezas de cara a lo que pudo llegar a pasar, y esperemos que sea más adelante. Hablábamos de una victoria por 3-0, claramente un debut excepcional por parte del equipo de Majes, pero también muy prometedor de cara a lo que pueden llegar a ser uno de los claros candidatos a lo largo de estos partidos, especialmente en el partido entre la selección de España y la selección de Japón. Poco a poco veíamos que no solo es una de las selecciones con mejor candidatura de cara a lo que puede llegar a representar los equipos que lleguen a las instancias finales. Por supuesto, para ello falta demasiado, por ello bueno, un gran debut, la iniciativa de cumplir objetivos, especialmente en la forma en la que se ejecutó el partido, en el que de nuevo sí ejecutas una remontada, pero bueno, hay que ejecutarlas, y a través del planteamiento táctico diríamos que poco a poco el equipo sigue cumpliendo. Aún así diríamos que ante su próximo partido, lo veremos más adelante, poco a poco la rigurosidad en los duelos, la capacidad táctica de poder llegar a generar algo más de soporte a través de la primera referencia ofensiva podría claramente ser más útil para estos equipos como la selección de Japón, que tácticamente tratarán de anular constantemente el centro del área del bloque defensivo, básicamente el área que defiende las defensas centrales. Para ello, poco a poco tratar de anular constantemente el dominio de disparo por parte de la selección de España. Por ello, aún así, un partido muy interesante, dos grandes definiciones, dos grandes goleadoras y por supuesto dos grandes deportistas que ahora mismo le brindan a la selección española la oportunidad de poco a poco tener un buen arranque y también la iniciativa de poder llegar a ser suficiente en sus cualidades, el creer en sus cualidades para enfrentar a duros rivales. Lo veíamos en un resumen más destacado de lo que fue el primer partido de la selección española, cuyo enlace, por supuesto, encontrarán aquí en nuestras, bueno, aquí en nuestras tarjetas de cara a lo que hemos desarrollado en los últimos días. Por supuesto, también lo pueden llegar a buscar directamente a través de nuestro canal de YouTube. Además de ello, destacaríamos por supuesto selecciones que han tenido también un gran arranque, como lo ha sido la selección de Alemania, un partido que no solo determinaba poco a poco la iniciativa de sí, tratar de olvidar, por ejemplo, que grandes jugadoras como Oderfors no han podido llegar a contar con estos Juegos Olímpicos debido a una dura lesión en fases previas al arranque de estos Juegos Olímpicos. Aún así, el equipo en general diríamos que ha tenido gran iniciativa de cara al partido, características de juego relevantes, no de demasiada tenencia como esperábamos y de dominio. La verdad es que fue un partido bastante equilibrado en lo que respecta a la posesión y las oportunidades por parte de ambas selecciones. Aún así diríamos que la mejor característica de esta selección de la Mannschaft pudo llegar a ser demostrar la superioridad a través del talento y las pequeñas acciones a través de la experiencia. Ello fue suficiente que a través del juego aéreo el equipo de Horst Hurstbergs, pudiera llegar a obtener su primera victoria en estos Juegos Olímpicos, y poco a poco también la idea de poder llegar a ser un candidato muy prometedor a las instancias finales, algo que también, como mencionamos al principio, pudo llegar a desarrollar la selección de América, o bueno, de Estados Unidos, de Norteamérica específicamente, en el que con un buen inicio veríamos que en general poco a poco demostraba lo que claramente se planteaba, que el equipo de Emma Hayes poco a poco está tomando algo más de calibre y facetas de efectividad de cara a las acciones en las que verdaderamente son protagonistas en el área rival. Ello lo vimos en este partido, especialmente con la iniciativa de aprovechar la mayor cantidad de chances posibles para salir y rematar a portería. Diríamos que en ello poco a poco el equipo sigue mejorando en las definiciones, y ello también nos brinda de un gran partido de, por ejemplo, no solo jóvenes talentos, sino ahora mismo el presente y el futuro de selecciones como estas, como lo son Trinity Rodman, aunque hay que decir que Mallory Swanson también tuvo un gran partido. En general, la verdad es que fue un partido muy interesante y especialmente consistente por parte de la selección americana, algo que no habíamos visto demasiado, el verdaderamente tácticamente ser
consistentes y dominantes durante tantos minutos de juego. Era poco a poco algo que estaba trabajando constantemente Emma Hayes. Parece que ha tenido un gran arranque y ello también le puede llegar a permitir tener mucha fuerza de cara a los siguientes enfrentamientos. Unos siguientes enfrentamientos que claramente nos brindarán de partidos muy interesantes y la proposición de poco a poco con estas dos victorias potencialmente poder llegar a estar cada vez más cerca de la siguiente instancia de los Juegos Olímpicos. Con ello rápidamente le daríamos un vistazo a estos enfrentamientos para poder llegar a entenderlos un poco mejor. Con ello veríamos que la selección de Nueva Zelanda se enfrentará a Colombia, más adelante la selección de Brasil se enfrentará a Japón, luego la selección de Australia se enfrentará a Zambia, la selección española de Motsetomé tendrá que enfrentar a una selección nigeriana con claramente la propuesta de tratar de anularle constantemente, además de que la selección de Emma Hayes, Estados Unidos, tendrá que enfrentar su primer gran duelo en esta fase de los Juegos Olímpicos ante la selección de Alemania, y por último encontraríamos dos viejos conocidos históricamente como lo es la selección de Francia ante la selección de Canadá. Diríamos que en general partidos que claramente pueden llegar a demostrar poco a poco quiénes serán los líderes de cada grupo, también la iniciativa de poco a poco ciertos candidatos o que pueden llegar a ser ciertas, diríamos, paralelismo de ciertas selecciones que podrían llegar a pasar de aprovechar sus oportunidades para poder llegar a ser una de las grandes revelaciones de estos Juegos Olímpicos. En general, selecciones como Colombia, Japón y diríamos Nueva Zelanda potencialmente podrían llegar a ser las mayores candidatas a poder llegar a, sí, a pesar de un no tan eficiente primer partido, aún así son equipos muy prometedores, con jugadoras muy experimentadas, las capacidades y el desarrollo de juego están ahí, poco a poco han enfrentado a duros rivales y aún así en varios momentos y en varios minutos del partido han podido llegar a solventar claramente que pueden llegar a pelear a la par, algo muy difícil y especialmente que les brinda de mucho rédito para que puedan llegar a seguir siendo competitivas esas selecciones y tal vez, ¿por qué no?, estar en la siguiente ronda. Aún falta mucho para determinar quién puede llegar a ser el equipo o las selecciones que alcen las diferentes medallas de estos Juegos Olímpicos, y ello también nos determina que estas grandes selecciones tratarán de pelear en cada partido por tratar de llegar a alzar la gloria. Por ahora es con ello que culminaríamos este análisis. La verdad es que estas selecciones son muy prometedoras, lo que han demostrado también es muy interesante y esperemos que ello también nos brinde, por ejemplo, de tener algo más de relevancia futbolística, que es algo que no hemos visto demasiado de cara al arranque de estos Juegos Olímpicos, que lastimosamente no han empezado o no han arrancado muy bien. No lo habíamos mencionado anteriormente, pero creo que también vale la pena mencionarlo. Ahora mismo la selección de Canadá contará con un factor muy interesante de cara a no contar con su máximo referente en los banquillos, que es de Priestman, debido a este, diríamos, momento tan polémico que ahora mismo se ha reflejado de cara a que ahora mismo la selección canadiense está siendo investigada a través de la FIFA debido a cierto comportamiento anticompetitivo de cara a básicamente realizar espionaje ante sus rivales, algo que ahora mismo en la elaboración de este video compromete que la selección canadiense ha anunciado que su entrenadora no representará a la selección de cara a los próximos juegos futuros de la selección canadiense. Básicamente el equipo no contará con su dirigente de cara a esta participación en los Juegos Olímpicos, y poco a poco la información destaca que ya ha sido una costumbre desde hace bastantes años de que la selección canadiense haga, diríamos, movimientos como estos de básicamente grabar a sus rivales para entenderles mejor y básicamente tomar ventaja de estas acciones, recordemos, antirreglamentarias. Por ahora la información se queda en ello, muy contrastada debido a que poco a poco vemos que esta selección canadiense también al parecer ha contado con este beneficio, por supuesto antirreglamentario, como mencionamos constantemente, de cara al parecer en los últimos Juegos Olímpicos. Recordemos que la selección canadiense fue la última campeona o el último equipo la última selección que pudo llegar a alzarse con el oro en los últimos Juegos Olímpicos. Por ello, bueno, tendremos que estar muy a la par y constantemente analizando qué es lo que pueda llegar a deparar el futuro para esa selección. Claramente características que
siempre pueden llegar a salir a la luz y constantemente simplemente vemos que con una pequeña acción claramente podemos llegar a descubrir grandes cosas. Ahora mismo parece que es el caso, que esto no solo es una situación de solo una ocasión, sino que verdaderamente hay un problema más a fondo. Por ahora lo dejaríamos en ello, ya que estaríamos muy pendientes a lo que pueda llegar a seguir apareciendo de cara a la nueva información y, por supuesto, tratar de informarla aquí con ustedes. En el que con ello culminaríamos este análisis, por supuesto preguntándoles de cara a estos duelos, ¿cuál creen que sean los favoritos a poder llegar a consolidarse como primeros de grupos, los candidatos, por supuesto, o algún equipo revelación de cara a este gran arranque de los Juegos Olímpicos? Por ahora, como siempre mencionamos, su opinión es muy relevante para nosotros y nos encantaría leerla a través de los comentarios, además de que darle me gusta y compartirlo también nos ayudaría muchísimo. Por ello también les invitaríamos a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Lo mencionábamos al principio, ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino también el constante objetivo que tratamos de elaborar en este pequeño medio de comunicación. Por supuesto, el llegar a más personas es importante, pero también la idea principal de poder llegar a seguir contando las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Sin ser más, nos despediríamos, por supuesto, deseándoles que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, además de volver a verlos muy pronto. Muchas gracias.